Bueno, bienvenidos muchachos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin. El día de hoy vamos a estar conversando con Edgar, quien es fundador, creador, CEO, startupero, emprendedor de un proyecto bastante interesante acá en El Salvador que lo conocemos como el K1. Es básicamente un cajero, igual Edgar nos va a contar, pero es un cajero con el que uno puede adquirir pequeñas cantidades de Bitcoin, inclusive con monedas, algo que es bastante común acá en El Salvador. De repente, bueno, yo soy de Venezuela y generalmente nosotros allá no utilizamos monedas, pero acá es bastante útil. Igual está acá, haciéndole aquí una publicidad indirecta al pana Edgar y al K1. Quería, bueno, para partir nada, darte la bienvenida, gracias por aceptar la invitación y por tu tiempo, y preguntarte un poco sobre ti, ¿no? Edgar, cuéntanos tu background, qué has hecho en general en tu carrera. Yo escuché una entrevista que le hicieron hace poco a Edgar, que va a estar acá en las notas del episodio, con Mike Peterson de Bitcoin Beach. Pero para quien no lo hizo, cuéntanos ahí un poquillo de ti, por favor. Claro, con gusto. Muchas gracias por la invitación, de verdad, un privilegio estar aquí. Te cuento un poquito. Yo soy salvadoreño. He vivido casi toda mi vida en El Salvador. Estudié acá hasta los 18 años. En ese tiempo mi familia se mudó un par de años a California. Entonces allá pude estudiar también. Ya había estudiado computación acá. Yo comencé a programar alrededor de los 13 años. Pero allá tuve la oportunidad de tener maestros. Ni siquiera fue en el college, pues, sino que fue en una institución técnica en Estados Unidos, porque el college era demasiado caro en California. Pero incluso en un técnico allá los maestros eran ingenieros de Silicon Valley, pues. Entonces te abre muchas posibilidades, te abre la mente. Y ya cuando regresé un par de años después, pude encontrar trabajo por la formación que había tenido allá, primero en el área de formación, capacitación, y ya luego pasé directamente al área de informática, TI, programando. Luego estuve en un par de call centers ya supervisando equipos de programadores, hasta que ya hace unos años dije, me voy a tirar a la piscina sin salvavidas, ¿verdad? Entonces fue donde comenzamos a trabajar ya en el área de... Levanté una startup de software primero, pero hay muchas startups de software, no solo en El Salvador, sino en toda Latinoamérica. Y llegó el momento, hubo una oportunidad de crear un producto de hardware. Entonces me ayudó mucho el trasfondo que había tenido para poder crear algo como esto, que es ya el primer cajero Lightning hecho en El Salvador. Sabes que mencionabas que hay startups acá en El Salvador y pues eso yo lo he comprobado de primera mano, pero no me lo esperaba. No tanto porque uno menosprecie ni nada, sino que yo, pues lo he dicho varias veces, no sabía que iba a venir al Salvador, ni sabía que iba a venir recurrentemente, y verdaderamente no me imaginaba ni la influencia de las maquilas de los call centers, por ejemplo, ni tampoco la muy viva actividad de startups que hay aquí. Si nos puedes comentar un poco eso, sí, cómo lo has visto, ¿no? Porque ya tienes años de experiencia. No se le ve en el video, pero está un poco canoso este joven. El COVID nos hace eso. No, pero quería de repente, porque como digo, no es tan común conocerlo y tienes esa experiencia de saber de la movida de la tecnología acá en El Salvador, y es interesante conocerlo de primera mano. ¿Cómo, no sé, describirías, cómo nos puedes ayudar a entender un poco esa iniciativa tecnológica del empresario salvadoreño, pequeño empresario muchas veces? A veces termina en cosas gigantes como Hugo, por ejemplo. Hugo hecho acá. Para quienes están viendo el EPI desde Venezuela o lo están escuchando, el Yomi que nosotros usamos, que nosotros no tenemos Uber, pero se usa Yomi, la base tecnológica es de Hugo. Entonces, imagínate. Bueno, para que vean que hay influencia de tecnología salvadoreña hasta allá, pero quería, bueno, cuéntanos un poco de esa experiencia, qué tal El Salvador startupero. Sí, mira, en el ambiente startup definitivamente comenzó a darse un crecimiento de pequeños proyectos, y a veces no te lo imaginas, como tú dices. Yo no conozco así
a fondo el ambiente startupero en el resto de Latinoamérica, porque las noticias que salen a veces no son esa clase de noticias, pues. Y en el caso de El Salvador estuvo dominado por las noticias de las maras, de la violencia, y ya más recientemente, pues, gracias a Dios por el Bitcoin y el turismo, que ha habido un cambio positivo, pero no, la parte tecnológica se ha seguido desarrollando. Cuando nosotros comenzamos, digo nosotros porque cuando yo me metí a estudiar allá cuando tenía en el 93, inició, por cierto, aquí estamos en Santa Tecla, estamos a 1 kilómetro de donde inició mi papá en ese tiempo, una academia de computación. Okay. Imagínate que enseñábamos DOS, cómo hacer DIR. No había Windows todavía, era el 93. Claro. Había Windows, pero no era lo que es ahora. O sea, tenías que aprender CD para cambiar de directorio y todo eso. Mis primeros programas fueron Basic, Pascal, cosas así, o sea, cosas que son de antes de tu tiempo, quizá. Entonces, desde entonces se comenzaron a sembrar las semillas. Muchos de los que ahora son líderes tecnológicos comenzaron en esa época, cuando en las universidades no tenían centros de cómputo, o las universidades comenzaban a ver, los colegios no tenían, comenzaron a surgir estas academias de computación, y ahí fue que comencé yo también, pues. Es que además lo que dices es súper interesante porque es de un momento antes inclusive del internet, obviamente, pero antes inclusive de que la penetración tecnológica fuese algo, ¿no? Porque el cambio de grandes medios de difusión, de repente radio a televisión, también fue así como un proceso paulatino, pero el paso de televisión a computadoras en casa y todo lo que implica el acceso a internet y todo eso, pasó mucho tiempo después. O sea, sí, no, imagínate, yo ya era prehistoria de la tecnología y su advenimiento acá en El Salvador. Correcto, no, yo ya estaba programando cuando descubrí lo que era el internet. Yo todavía me recuerdo que iba un amigo conversando con mi papá de que iban a hacer un viaje a Comdex en Las Vegas en el tiempo que las ferias de computación eran grandes, y hablando de internet, y yo, mira, Rafa, ¿y qué es internet? Les decía. Porque no era algo que estuviera en nuestro radar en ese tiempo, pero así son las cosas y así va creciendo. Ok, y en el caso concreto del proyecto, si nos puedes contar un poco de los servicios que ofrecían antes como tal de Bitcoin, o sea, de qué ramo propiamente estaban. Sí, mira, más que del proyecto era una empresa diferente, pues cuando yo salí del trabajo que tenía en el área de TI, yo era IT manager de una ONG. Pasé a trabajar en sistemas de planillas, o sea, para pago de empleados, porque yo tenía un sistema de planillas muy funcional para el área de call center, como yo en eso me había creado prácticamente. Entonces, qué horas extra, qué cambios de horario, qué cosas por el estilo. Entonces yo tenía un sistema de planillas que yo había desarrollado, y pues me di cuenta que estaba compitiendo con otros 20 sistemas de planilla en El Salvador. Y El Salvador es un mercado pequeño, pues, pero que hay un montón, o sea, hasta en el periódico encontré sistema de planilla $50. Entonces, cuando abrí los ojos de que ese era un mercado valioso, pero era un océano rojo, como se dice. Okay. Está la ilustración del océano rojo y del océano azul. Okay. Un océano rojo, hay muchos peces, el pequeño se come al grande, hay sangre por todos lados todo el tiempo. Un océano azul, no hay nadie. Entonces tú puedes ir y llegar y posicionarte en el lugar que quieras. Entonces la parte del hardware, por lo menos en El Salvador en este momento, sigue siendo un océano azul, y me salí del océano rojo, de la parte del software, para pasar a este lado, donde ahora tenemos un producto que se puede usar para comprar Bitcoin, se puede usar para pagar servicios, se puede usar para recargas de teléfono celular. Pero definitivamente el Bitcoin ha sido nuestro mercado más exitoso. Ok, sabes que justamente quería atajarte antes de que entraras directamente allí, porque también me causa mucha curiosidad con este background prehistórico tecnológico, el momento de Bitcoin para ti, ¿no? Porque quizás, voy a aventurarme aquí así a lo loco, ¿no? Como quizás en su momento cuando escuchaste, te llamó la atención, pero como que querías indagar un poco más y después otras cosas, y pasó el tiempo y tal.
¿O sí te enamoró de una vez o cómo fue ese momento para ti? Mira, con el Bitcoin, obviamente yo ya estaba en el ambiente. Yo trabajaba en TI en una empresa internacional cuando salió el white paper. Yo lo vi pasar en las noticias, dije qué bonito. Voy a minar con mi Pentium 4. No tenía ni tarjeta de video. Y obviamente no funcionó, no pasó nada, pues. No se me ocurrió en ese momento. Era el momento en que solo ponías tu dirección y te mandaban bitcoins completos, ¿me entiendes? Pero a veces me agarro y me comienzo a arrepentir y digo qué hubiera pasado, pero al final siento que hemos llegado a un lugar donde estamos haciendo algo bonito por el país, que si tal vez me hubiera acomodado, yo estaría bien, pero no estaría esforzándome de la manera que lo estoy haciendo. Entonces creo que eso también tiene valor. Y el momento para mí llegó realmente hasta que se publicó la ley en El Salvador, hasta que se dijo en El Salvador se va a usar Bitcoin como moneda de curso legal. Nosotros ya teníamos dispositivos físicos que estábamos tratando de posicionar en ese tiempo en los bancos, en las financieras, pero los bancos son reacios al cambio. Los bancos dicen, o sea, si no tenés 5 clientes, 2 internacionales, 3 certificaciones, no te compro. Entonces fue muy difícil. Pasamos todo el tiempo de la cuarentena del año 2020 y 2021 queriendo posicionarnos con diferentes bancos, pero siempre nos rechazaban. Entonces cuando salió la oportunidad de Bitcoin, vimos una oportunidad porque obviamente la gente que trabaja con Bitcoin es mucho más adepta al riesgo. Claro. Entonces un nuevo jugador que tiene un producto diferente, nosotros identificamos una oportunidad, como tú ya lo describiste, para transacciones pequeñas que no está cubierto. Fuimos a probar los cajeros existentes y una transacción pequeña es dolorosa. Una transacción grande no la vas a poder hacer acá, pero llegamos a ese espacio y tuvimos buena recepción y la seguimos teniendo, gracias a Dios. Ok, bueno, me gusta ahí esa historia, como que conecta bastante con parte de lo que ofrece Bitcoin en sí, ¿no? Como de repente no necesariamente tiene que sonar así como lo más trascendental de la vida, pero sí hace clic para pivotar para un producto, para lanzar un producto, o hasta para atender la necesidad de un mercado, como en el caso de la educación acá en El Salvador, mi primer Bitcoin, o Torogoj, o Cubo, ¿sabes? Son proyectos que nacieron para atender una necesidad, así como el K1. Sí, nos puedes entonces ya contar más directamente del K1, así con lujo de detalles, todo lo que nos puedas contar del K1, cómo funciona, cómo se les ocurrió, por qué K1, cómo era el original, que yo recuerdo que no era, sí era metálico, el que estuviste en Sandbox, no sé si recuerdas en 2021. Es cierto. Ese Meetup Lurking hice yo, y estaba el K1, pero no recuerdo si era metálico, pero sí es que causa sensación, porque ahorita van a ver que después no puedes comprar Bitcoin con moneditas, pero cuéntanos todo lo que no puedes comprar. Sí, mira, en la parte de Bitcoin nosotros comenzamos, como te describía, con un cajero diseñado para los bancos, hecho por nosotros, pero le cambiamos el software y le pusimos software de Bitcoin. Al principio fue, mira, se conecta con Strike, fue la primera wallet que conectamos, porque Strike estaba haciendo una alaraca, como decimos nosotros, una gran bulla. Sí. Estaba haciendo mucho ruido aquí en El Salvador, entonces dijimos, conectémoslo con Strike. Y recuerdo que conocí a varios chicos Bitcoiner que vinieron y dijeron, lo queremos probar. Me da risa porque Strike en ese tiempo estaba dando $5 por cada referido. Vino uno y dice, mira, voy a sacar mis $100, que por fin mi mamá me va a creer que es dinero de verdad el Bitcoin, me decía. No le creía a la mamá, entonces llévala a comer para que te crea, le dije. Así comenzamos, pero luego para un adopting nos invitaron a presentar nuestro cajero y nosotros ya habíamos comenzado a preparar uno más pequeño. Era una caja de metal así negra que nosotros la diseñamos para recargas, para que tú pudieras hacer saldo prepago a tu celular. Okay. Ponerle $1 para hacer llamadas o para navegar. Entonces dijimos, bueno, al pequeño pongámosle software de Bitcoin. Entonces diseñamos el software, diseñamos el backend. Con la experiencia que ya habíamos tenido antes, descubrimos que para transacciones pequeñas on-chain no es la solución. Entonces, obviamente el blockchain es algo maravilloso que tiene sus usos, pero cuando solo tienes un martillo todo parece clavo, ¿no?
Exacto. Entonces en este momento no necesitábamos un martillo, necesitábamos algo más fino, Lightning. Entonces decidimos crear un cajero estrictamente Lightning. Nosotros no funcionamos fuera de Lightning porque no tiene sentido comprar $1 o $5, mucho menos 5 centavos on-chain. Entonces presentamos ahí en el Adopting, en el primer Adopting, aquí en El Salvador, ese cajero. Conectamos muy bien, o sea, teníamos gente que venía y después traía otro amigo, mira, vení, prueba esto, y después traía otro, mira, vení, y nos dimos cuenta que era algo con potencial. Entre esos que vinieron así de un referido y otro, vino alguien que aquí en El Salvador trabaja en una de las fábricas más grandes de muebles metálicos. Aquí en El Salvador se fabrican desde closets, mesas, sillas, metálicos. Entonces esa persona nos dijo, mira, si querés trabajar esto y llevarlo a un nivel más profesional, nosotros podemos ayudarte con la parte externa. Entonces eso nos motivó, porque ya teníamos un producto diseñado alrededor, no una caja metálica que fue la mejor que encontramos, sino que algo diseñado alrededor del producto. La llevamos a un par de meetups, como ese que fue allá en Sandbox. Y sí, nos tomó un poquito de tiempo, porque desarrollar un producto nuevo cuando no existe un ecosistema, o sea, yo no podía contratar a un ingeniero industrial con experiencia en dispositivos electrónicos, yo no podía contratar a un ingeniero de firmware o a un diseñador de PCBs, no, o sea, era lo que teníamos y la creatividad, ¿me entiendes? Claro. Entonces, a crear un equipo y comenzar a desarrollar esas capacidades, obviamente la parte del software que también está corriendo acá, ese es nuestro, ese sí, ya teníamos un equipo fuerte, pero todo lo que está alrededor fue necesario construirlo y gracias a Dios tomó un tiempo, tomó esfuerzo, pero lo hemos logrado y hemos llegado a la distinción de ser la manera más fácil de comprar Bitcoin en el mundo y la primera empresa salvadoreña en exportar dispositivos tecnológicos. O sea, eso está súper interesante, porque además demuestra eso que habías dicho hace rato con respecto a la idea de dedicarse a un océano azul como sería el hardware, y combinarlo además con algo que lo pone un poco más azul, que es Bitcoin, ¿sabes? Porque no hay tanto. Sí, como que es un camino súper interesante de la concreción de una oportunidad, porque está la oportunidad allí, pero si tú no chambeas, no trabajas y no pones allí el esfuerzo, pues probablemente no se logre. ¿Sabes qué? Quería preguntarte por los componentes y tal, porque no sé si hay partes que necesariamente tienes que traer vía importación. He escuchado comentarios de gente acá en El Salvador que de repente el tema de las importaciones a veces puede ser medio problemático, cosas así. Entonces, desde esa perspectiva, si nos puedes contar si hay algún, no sé, como nudo en tu línea de producción derivado de eso, ¿no? Sí, claro. Mira, obviamente, como te mencionaba, la caja la fabricamos localmente. Algunos de los componentes electrónicos los fabricamos localmente, decíamos, pero los componentes básicos, por decirte algo, una resistencia, un transistor, obviamente necesitamos importarlos. La pantalla táctil, los dispositivos que manejan el efectivo también los importamos, aunque nosotros hemos desarrollado nuestro propio, ¿qué te digo? Una tarjeta electrónica, un componente electrónico que es el que se dedica a integrar todo eso. Entonces sí, tenemos componentes que vienen de fuera, otros que fabricamos localmente. La meta a mediano o largo plazo es poder ir fabricando cada vez más. ¿Qué me encantaría a mí? Más que fabricar un aceptador de billetes, por decirte algo. Tú le puedes poner un billete que te pueda reconocer billetes de, qué sé yo, de todos los países de Latinoamérica, ¿por qué no del mundo? Si al final solo tienes que tener la foto guardada, pues, por así decirlo. Okay. Entonces ahorita todavía estamos con ciertas limitantes por el ecosistema actual de dispositivos de efectivo. Entonces, el efectivo obviamente en algún momento va a dejar de ser relevante, pero para eso faltan un par de décadas al menos. Pero mientras tanto, hacer ese onboarding de la gente que solo maneja efectivo a la gente que quiere ahora usar Bitcoin y pagar servicios digitales también, podemos mejorarlo nosotros. Entonces sí estamos adquiriendo algunos componentes externamente, fabricamos otros acá y la meta es ir reemplazando lo que estamos importando.
Ok, no, interesante porque además muestra como una nueva línea productiva que también se puede aprovechar no necesariamente solo para Bitcoin, sino que prueba la posibilidad de hacer hardware salvadoreño de calidad para otras cosas, ¿no? Es interesante ahí ver ese caso de uso exitoso. Lo mencionabas antes que han tenido una muy buena recepción, pero si nos pudieses contar así, no sé, de repente anécdotas o cosas que hayan pasado alrededor del cajero, así que recuerdes con la comunidad, no sé si fueron a la conferencia de Bitcoin. En Miami. Sí. Sí, estuvimos ahí en mayo, la última semana de mayo. Fue una grata sorpresa la que nos llevamos, porque estando ahí, habían obviamente cajeros de otros fabricantes, la mayoría on-chain, los que son Lightning, igual, o sea, por el hecho, cuando tú ya tienes una manera de trabajar, como por ejemplo en mi caso, yo venía de hacer sistemas de planilla, de pago de empleados, al final si te das cuenta, a todo le vas dando ese toque. Entonces, muchos de los cajeros tienen la misma estructura, un cajero grande, como una caja fuerte, lo mismo que se viene usando en la banca, y los cajeros Lightning los están diseñando parecidos. Entonces nosotros, por el hecho de venir, ser nuevos en el ambiente, o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas. No hay nadie que nos enseñe, pero ahí está internet. Exacto. Ahí está YouTube. Entonces hemos aprendido, hemos buscado cuáles son las mejores técnicas, las certificaciones, hemos adquirido equipos de fuera del país, algunos de China, algunos de Estados Unidos, para poder desarmarlo, y como hicieron los japoneses en el tiempo después de la guerra, pues, o sea, compraron a GM los equipos, los carros, los ponían en la fábrica de Toyota y decía, hágalo como este o mejor. Entonces nosotros tenemos las cosas que hemos adquirido para poder estudiarlas, fabricarlas, no copiarlas porque no es necesario, es crear algo nuevo. Esa es la meta. Pero aprender de lo que ya existe. Y de las anécdotas quizá más significativas en Miami fue definitivamente, llevamos un equipo parecido a este, con aceptador de billetes, y el de monedas, que fue con el que nos lanzamos, y el de billetes que le dijimos, mire, este solo está el prototipo, la gente comenzó a comprarnos ese, entonces tenemos preórdenes que ya estamos próximas a enviar. Durante la semana esa de Miami comenzó a moverse, pues ahí fue el lanzamiento de ese producto, ni siquiera teníamos website para ese, teníamos website solo para el de monedas, y se comenzó a mover. Pero también me acuerdo, por ejemplo, cuando teníamos la cajita más pequeña que tú conociste, yo la llevé a una reunión de gente que había gente de Sudamérica y de otros países, no recuerdo exactamente, pero hace como una semana estuve en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque ahí estaba el boxeo en los Juegos Centroamericanos que se hicieron acá, y le digo a mi esposa, mira, aquí en este salón vendí el primero para fuera del país, porque unos amigos ecuatorianos lo vieron y dijeron, mira, y le mandó un video a su socio que estaba allá, mira cómo funciona, que no sé qué, tráetelo. Entonces, total, o sea, nosotros en ese tiempo creo que habíamos fabricado 2 cajeros, porque los estamos fabricando casi artesanal en ese momento. No teníamos con corte láser y todo, y lo vendimos. O sea, y para mí fue una realización, ok, esto es bueno. Entonces sí tiene valor. No, está chévere ahí esa anécdota así, porque da más muestra de 2 momentos distintos del proyecto, ¿no? Cuando estuvo así partiendo, que ya era una idea brillante, y ahora que ya han agarrado un poco más vuelo, que igual siguen reconociéndolo en lugares así donde la comunidad se encuentra. Y sabes que mencionabas un poco esto de la parte del modelo de negocio propiamente. Si nos pudieses contar cómo es el modelo de negocio de un cajero. No sé, me imagino que venden los cajeros, proveen servicio al cliente para el software. Quizás puede ser que el cliente tenga su software y ustedes solo le dan el hardware. No sé, cuéntanos allí cómo es el negocio de su lado propiamente. Sí, nosotros exploramos diferentes maneras de operar los cajeros. En este momento nosotros trabajamos estrictamente como fabricantes. Entonces nosotros fabricamos la cajita, fabricamos el software y te lo entregamos a ti para que tú lo conectes con tu wallet. Entonces nosotros no te damos servicio Bitcoin, porque dar servicio Bitcoin o servicios financieros, incluso en El Salvador, que es un gobierno pro Bitcoin, tiene un nivel de complicación
que no lo necesitamos nosotros porque nuestro trabajo es fabricar y queremos seguir creando productos. No queremos seguir dando servicios financieros. Pero ya hay empresas fuertes, empresas amigas, aliadas, con quienes te podemos decir, mira, trabaja, por ejemplo, en este momento, a nuestros clientes que compran una cajita, un K1 Mini, como le llamamos, te decimos, mira, abrí tu cuenta con Blink, que antes se llamaba Bitcoin Beach Wallet, o con OpenNode. Son las dos wallets que funcionan sobre Lightning, a las que tú puedes conectar tu cajero. Y claro, cuando tu cajero ya está conectado, funciona con todas las wallets Lightning. Luego, a futuro vamos a ir agregando otras opciones, como que puedas tener tu propio nodo Lightning y conectarlo ahí, pero en este momento ya tenemos esa solución. Entonces nuestro modelo de negocio es, te vendemos el cajero, tú lo conectas a tu wallet, y yo siempre les digo, es como una máquina de sodas. ¿Sí? Yo te vendo la máquina de sodas, pero es tu trabajo ir a comprar las sodas y rellenarlas. Al final de la semana tú sacas tu dinero, guardas tu ganancia, y con lo demás vas a comprar más sodas y lo vuelves a llenar. Entonces lo mismo, yo te la doy sin Bitcoin, tú le pones los Bitcoin, lo conectas a tu wallet, pero tú le pones los Bitcoin, y al final de la semana o al final del día tú sacas el dinero que has ganado. Bueno, ahí está un bastante interesante modelo de negocio de este tipo de dispositivos, que lo que decías es demasiado cierto, que generalmente los grandes fabricantes solamente atienden on-chain, y es interesante poder tener un producto que está directamente en Lightning. Igual, ahora vamos a hacer un videito en donde vamos a mostrarles un poco cómo funciona. Listo, tengo un recibo Lightning, tengo 25 centavos de dólar. Deposito mi moneda en el K1, le doy continuar, le muestro mi recibo Lightning y listo. Lleva unos segundos, es la manera más fácil y rápida de comprar Bitcoin en el mundo. Ajá, quería preguntarte un poco con respecto a El Salvador propiamente. Ya estamos cerca de cumplir otro año más en la entrada en vigencia de la ley Bitcoin. Ahora hay una ley de activos digitales, está la ley de manufactura digital. No se llama exactamente así, pero es la que pone las exenciones de impuestos. Entonces, como hemos estado hablando de startups, de tecnología, de Bitcoin, me parece súper interesante tener tu perspectiva sobre esas leyes, sobre el marco regulatorio en general, cómo se siente hacer negocios Bitcoin en un país Bitcoin country, como siempre dice Stacy. Si está así favorable la cosa, o es pura solamente en las hojas de la ley, o cómo lo es desde el emprendimiento. Sí, mira, no es algo que ya está maduro, que te digo, mira, aquí es súper fácil, no. Yo, pues, hasta donde conozco, creo que es el país más fácil del mundo para poder hacerlo. Eso no quiere decir que es súper fácil. Estamos en el proceso de crear una economía que puede funcionar integrada con Bitcoin. A nivel de la economía en general, probablemente un 5 o 10% de adopción es lo que tú vas a encontrar tanto en personas como en empresas. Y tú puedes decir, qué bajito, 10%. Pero decime otro país donde el 10% de las empresas acepten Bitcoin. No existe. Entonces somos el país con la mayor adopción, aunque obviamente estamos en los primeros pasos. Tú lo dijiste, cerca de cumplir el segundo aniversario. Entonces es algo que va a seguir avanzando conforme soluciones que vayan cerrando los gaps se vayan creando. Parte de las soluciones obviamente son productos de software, productos de hardware, pero también el marco regulatorio. La ley para el fomento de manufactura tecnológica, si no recuerdo mal el nombre, es algo que nosotros hemos estudiado también. Tiene algunos requisitos que lamentablemente no aplican para este producto, porque sí te piden que sea un producto completamente nuevo. Entonces está bien, porque van a atraer a empresas que van a crear cosas nuevas. En el caso nuestro, por ser un producto que ya existía antes de la ley, no podemos aplicar directamente los beneficios, aunque estamos estudiando para futuras versiones. Por decirte algo, vamos a sacar uno más grande, uno más chico. Entonces puede que ya sea un nuevo producto, poder aplicarlo y tener esos beneficios de ley. Pero son beneficios interesantes. Te da exención de pago del impuesto sobre la renta, una parte del impuesto de importación, y hay otro más por ahí, no recuerdo en este momento.
Pero estamos nosotros estudiando ya sea aplicar a esa ley o a otra ley que te permite también estar más orientada a beneficios para empresas que exportan. Es una ley que ya existía anteriormente, pero también puede ser beneficiosa para nosotros. Entonces sí hay un interés. Yo, por lo menos personalmente, noto un interés y una estrategia activa de parte del gobierno en crear esas oportunidades desde el punto, sí, del marco regulatorio, pero también atraer a las empresas con beneficios fiscales, crear un ambiente ya hay desarrolladores, sí, pero traer desarrolladores Bitcoin en este caso, o está la clase, por ejemplo, de Cubo Plus, que se está llevando a cabo aún en este tiempo, donde están comenzando a sembrar las semillas para crear ese ecosistema desde el lado humano y desde el lado técnico y regulatorio. Ok, me gusta ver esa como visión holística hasta cierto punto que planteas de cómo hay distintas partes que obviamente la ley está de cara, pero también necesitas un poquito de otros ingredientes por allí y también de cosas que están sucediendo, así como mencionabas a Cubo y otros proyectos que están pasando acá en El Salvador. Y quería también preguntarte un poco por en general del país, porque esta creo que es la cuarta vez que vengo. La vez anterior que vine fue para la conferencia y la vez anterior comenzó el régimen de excepción. Entonces, bueno, obviamente eso ha tenido una incidencia en la realidad del país a nivel de seguridad, a nivel de optimismo. Mencionabas hace rato lo de los Juegos Centroamericanos. Yo realmente nunca le había prestado tanta atención a unos Juegos Centroamericanos, pero se convirtió como en una gran fiesta. Comentarios de gente local que... O sea, como hasta por el propio hecho de la diversión, que muchas veces en nuestros países esa idea de, sí, la diversión es como un lujo y que se pueda hacer de cierta manera algo cotidiano dentro de la realidad de un país, también es interesante. El turismo, o sea, hay muchas cosas que obviamente uno desde fuera los ve y pudiese decir que son positivas, pero me interesa también tener como tu perspectiva de eso. ¿Qué te parece El Salvador? Sí, mira, la seguridad ha sido un cambio de la noche a la mañana. Yo estoy sorprendido de que en 6 meses se haya logrado un cambio tan significativo. Obviamente, el hecho de que la población reclusa haya incrementado en que 60,000 personas tiene un impacto también en la sociedad. Entonces lo que esperamos y de verdad esperamos ver es un plan a largo plazo también que pueda, ya sea de alguna manera, rescatar a las personas que se puedan rescatar. Hay otras que, o sea, no sé, yo trato de mantener la esperanza con todos, pero sabes que hay personas que están demasiado dañadas, lamentablemente, que pues no sé, tiene que haber algo, pues algo ahí. Yo no soy experto en el tema, ¿qué te puedo decir? En el tema social. Sí, te puedo decir de lo que yo veo. O sea, yo veo que antes daba temor salir a caminar a ciertas horas de la noche. Habían lugares de la ciudad donde no podías ir antes. Y ahora eso ha cambiado. O sea, ahora es difícil encontrar un lugar que digas, ahí es peligroso. Porque puedes caminar tenemos una vista preciosa de la ciudad de acá. Puedes caminar desde los barrios altos donde las casas son grandes y están los centros comerciales, hasta donde ves el montón de casas pequeñitas y puedes caminar en todo lugar. Eso es innegable. Ahora, la situación que se ha creado de la prisión es una solución a corto plazo, pero el gobierno hasta el momento ha demostrado que no está pensando solo a corto plazo. Pues entonces esperamos ver cómo se va a desarrollar eso, desde cosas que ya se han hablado, como que que los presos cultiven sus propios alimentos, enseñarles actividades productivas, rescatar a todos los que se puedan rescatar, porque hay muchos jóvenes ahí que también podrían tener un futuro diferente si hubieran crecido en un ambiente como el que ahora tenemos. Entonces sí esperamos que esto sea algo que se mantenga y que podamos ver un optimismo en nuestro futuro. Ahorita se siente un ambiente de optimismo. Es necesario mantener ese impulso y crear las condiciones para que cuando ya me vaya elevando pueda mantener esa tendencia. Sí,
Y creo que es algo con lo que coinciden muchas de las personas con las que he conversado acá en El Salvador, o sea, salvadoreños obviamente, que ven como muchos cambios positivos que antes hubiesen sido hasta cierto punto impensables, pero también pensando o tratando de ver cómo eso se puede sostener en el tiempo. Entonces es interesante ver que es una perspectiva que coincide entre prácticamente todo. Mira, los salvadoreños somos hemos sido decepcionados muchas veces, pero este gobierno está que en su cuarto año y el nivel de popularidad que mantiene es arriba del 90%. Eso es impensable casi que un gobernante en Latinoamérica tenga un 90% de popularidad en su primer año. Ahora es decir que lo mantiene en su cuarto año el presidente. Quiere decir que está haciendo las cosas bien de acuerdo a lo que el pueblo espera. Entonces, yo ya he sido sorprendido varias veces. Te digo, para mí lo más grande fue definitivamente 6 meses para un cambio radical en la situación social, en la situación de seguridad. En el momento que el presidente lanzó la primera fase del plan de seguridad, hicieron en el centro de San Salvador, no te digo un desfile pues, pero fue que estaban ahí todo el ejército y los policías y todo. Al día siguiente yo le dije a mi familia, hoy vamos a ir a conocer San Salvador, vamos a ir a conocer el centro. Yo me llevé a mi esposa y a mi hija, solo somos los 3. Yo no me hubiera animado a ir, pero yo sabía que porque el día anterior ahí habían estado, no sé, miles de policías, no iba a haber actividad de los delincuentes. Entonces fuimos a conocer el Palacio Nacional, fuimos a conocer la catedral, la biblioteca. Cuando dice fuimos a conocer es porque no habían ido antes nunca. Había pasado enfrente, ¿me entendés? Pero sin bajarme del carro. Claro. Había pasado algunas veces en bus y con miedo, ¿verdad? Con la mano en la billetera y la otra tapando el celular. Pero de bajarme a caminar, a entrar a los edificios, no, nunca. Mucho menos con mi hija, que en ese tiempo tenía 12. No. Pero al día siguiente lo hicimos. ¿Por qué? Porque yo sabía que, pues por lo menos a corto plazo, la solución iba a funcionar. De eso ya pasó más de un año. O sea, no sé, desde que lanzaron la primera fase, porque el régimen ya cumplió un año. Entonces, que quizá 2 años. Y la situación se ha mantenido. Entonces es algo que te da esperanza. Que decís, ok, no fue algo que solo hicieron un día. Fue algo que ahora ya tiene 2 años. Y yo quiero que dure 20, yo quiero que dure 200. O sea, que sea un punto de inflexión en la historia de El Salvador. Y decir, yo estuve ahí. ¿Me entendés? Entonces te da esperanza. Y pues ahorita se está manteniendo. Bueno, excelente. No sé si nos quieres comentar alguna cosa que veas como que hace falta, cómo nos podemos conectar los bitcoiners en general que tenemos interés en El Salvador, pero no sabemos bien cómo integrarnos o alguna cosa así, como, no sé, un consejo o algo para quien venga a El Salvador con especial interés por Bitcoin. Sí, mira, quizá el mejor consejo es el que tú mencionas, o sea, venir a El Salvador es la diferencia. Puedes platicar con personas que hayan venido, puedes escribirnos a los que estamos acá. Es un país seguro, o sea, se siente raro decirlo, pero es un país estadísticamente comprobable, es un país seguro. Entonces puedes venir y experimentarlo si tenés un deseo de verdad de establecer una empresa o crear un emprendimiento en este ambiente. Yo puedo recomendar que conversen con la Asociación Bitcoin de El Salvador, la Asociación de Empresas Bitcoin, ASOBitcoin. Entonces nosotros somos miembros y yo sé que ASOBitcoin está apoyando ya a empresarios de diferentes países que quieren venir y conectarse, y no es que tenés que hacerte socio, pues, pero te pueden orientar. O sea, ellos tienen toda la información, es la mejor manera, y pues explorar, o sea, conocer. Como dicen, don't trust, verify, ¿verdad? No confíes, verifica, ese es el consejo. Bueno, excelente, brother. Vamos a poner las redes sociales del proyecto y en general todo lo que sea necesario para que te puedan conseguir, porque es como un proyecto bastante interesante y que vale la pena
acompañar. O sea, no sé si en algún punto van a levantar capital o lo que sea, pero está súper interesante porque responde a una necesidad del propio mercado salvadoreño después de la entrada en vigencia de una ley que nadie se esperaba. Entonces es una respuesta interesante y te felicito porque el cambio ha sido significativo, pues, de seguir insistiendo y mantenerse allí. Bueno, hoy está el K1. Aquí está. Muchas gracias.